días a todas las partes conectadas a esta audiencia judicial virtual. Son las 8 de la mañana, 16 minutos. Hoy es miércoles 26 de febrero de 2025. Iniciamos grabación en el presente caso, que es la audiencia de continuación de juicio del proceso asignado con el número 249-2015 ante el tercer juzgado penal colegiado nacional, integrado por los señores jueces que se presentan a continuación. Buenos días, colegas. Adelante. Buenos días con todos ustedes. Juana Mercedes Caballero García, integrante del tercer juzgado penal. Gracias. Gracias, doctor. Muy buenos días, colegas, a las partes procesales. Max Oliver Bengoa Valdeiglesias, juez integrante del colegiado. Gracias. Gracias, doctor Bengoa. Y Naico Coronado Salazar, en la dirección del debate. Muy bien. Señor especialista de audiencia, adelante con información sobre presentación de partes y si hay algún documento que dar cuenta. Buenos días. Señorita magistrada, muy buenos días. Para informar que por el Ministerio Público está la doctora Melgar Gómez, por el actor civil está la doctora Trujillo Peralta. Doctora, para informar que respecto a las defensas técnicas, solo está faltando la defensa de Hilario Meo Guevara y Maribel Vela Arévalo, y respecto a los acusados, solo está faltando Santiago Castañeda y Ramírez, sin despacho pendiente. La defensa que está faltando es su audio. La de Hilario Meo Guevara, doctora. Nada más, ¿no? Sí, solo la defensa de... A ver, el señor Eladio Mego. ¿Hay defensa conjunta en ese caso? Sí, doctora, Hilario Meo Buenos días, Guevara y doctora. Maribel Voy a Vela Arévalo. comunicarme. Sí, señora Eladio Mego, buenos días. Su abogado, contáctese, por favor, para que se pueda Buenos días. enlazar. ¿Algún momento, por Sí, favor? doctora, por favor. Voy a comunicarme. Gracias. Gracias. Un momento, por favor. A ver, en todo caso, vamos a
tratar de solucionar la cuestión presentada en atención a que ya fueron presentados los alegatos de clausura respecto al señor Mego y la señora Vega, ¿no? Entendemos imponderable que haya tenido el doctor Portugal o la defensa conjunta que siempre están conectados. En ese sentido, señora Vela, señor Mego, abran cámara, por favor. Es probable que haya habido algún problema, algún tema tal vez de descoordinación, tal vez por el tema de la hora. Señora Vela, ¿quiere decir algo? No, la verdad que también le estoy escribiendo y no encuentro respuesta. Bien, vamos a solucionar el tema, ¿no? Como ya se presentaron los alegatos de clausura en los dos, en nada afectaría que otro abogado, solamente para avanzar con la siguiente, con el alegato de clausura que corresponde terminar hoy, puedan asistir. No hay ningún inconveniente en sus partes, ¿no? Señor Mego, señora Vela. ¿No? Entendemos No, que... no hay ningún Sí, de inconveniente. acuerdo, doctora. Muy bien, hasta que ingrese su abogado, que seguramente nos avisará en la plataforma del Google Meet y nos dirá, acabo de entrar, y ya nos explicará, tal vez haya tenido alguna situación imprevisible que puede pasar, ¿no? Muy bien, alguna de las defensas técnicas, por favor, para que puedan asumir defensa necesaria en caso de los dos señores, ya que ya terminó su participación como alegato de clausura. ¿Alguna de las defensas? Puede abrir audio nada más, no hay ningún problema. Y si no, nosotros asignaremos. Ya, doctor Pedraza, buenos días. Sí, puedo asumir yo, señorita directora de debates. Gracias, doctor Pedraza. Muy bien, entonces, doctor Pedraza, para el acta de defensa necesaria a la solicitud de la judicatura para los señores Vela y el señor Mego, hasta que su defensa técnica se incorpore, ¿no? Muy bien, gracias, doctor Pedraza. Muy bien, vamos a retomar entonces el trámite del procedimiento. Nos encontramos en los últimos alegatos de clausura. En esta ocasión, el doctor León, buenos días. Le corresponde concluir los alegatos de clausura respecto de su defendido, el señor Torres Aliaga, ¿no? Buenos días. Adelante. Buenos días, señor magistrado, buenos días con todos. Si me permiten compartir la pantalla, Sí, doctor. gracias. Bien, para avanzar con los alegatos, esto fue explicado la sesión anterior respecto de que hay testigos que mencionan que el señor Julio Torres fue el tesorero, que eh, cumple con las funciones, cumple con las funciones de tesorería según el estatuto, y también Especialista de audiencia, el doctor León se desconectó. Doctor León, ¿nos escucha? disculpen, doctora, disculpe, se me fue un momento la línea. Ya, doctor. Puede retomar.
Bien. Bien, como les estaba mencionando, esto ya ha sido realizado. Según la OMPE también, el señor Julio Torres era el tesorero. Y luego nos fuimos a la imputación concreta, a la acusación. Se señaló los términos de la acusación y en concreto lo que se dijo es que según la acusación, en sí el acto de la conversión consistía, según la fiscalía, estaba en el marco del desarrollo de la campaña. Los actos de conversión supuestamente se dieron en la campaña. Esos son los términos de la fiscalía y que había una segunda fase que era la de remitir información. Y aquí este cuadro resume las ideas centrales en ese momento del alegato, ¿no? Que en los gastos, las palabras que usaba la acusación son gastos de campaña, financiamiento de campaña, adquisiciones de campaña, pero que esto habría terminado el 3 de junio. Y después, el 22 de julio, más de un mes, se había presentado los informes a la OMP. Había una diferencia de tiempo. Luego, en la sesión anterior, demostré, según el Acuerdo Plenario 3/2010, que estos delitos son de consumación instantánea, ¿no? Se consuman instantáneamente cuando se da el acto de conversión, según la Corte Suprema, ¿no? Y que precisamente tener claro estos actos, este delito instantáneo, permite resolver problemas de participaciones postconsumativas. Justamente cuando ese es un punto de debate en un caso, hay que recordar la premisa, ¿no? Estos son delitos de comisión instantánea. Se citaron alguna doctrina para establecer esto, ¿no? Que los delitos se consumaron instantáneamente hasta el 3 de junio y después ya sería un fenómeno postconsumativo, trabajando la hipótesis fiscal, ¿no? Luego se demostró que se presentaron varias cartas. También se sostuvo que en el caso del señor Julio Torres, la pericia que se le hizo a su patrimonio es totalmente impertinente e innecesaria en este caso, ya que según la hipótesis acusatoria, el patrimonio del señor Julio Torres no tiene nada que ver en este caso. Si tiene o no tiene desbalance, si su patrimonio, sus ingresos superan sus egresos, es un asunto completamente ajeno porque él no adquirió ni gastó nada. Pues, él simplemente se le imputa por los informes que haya suscrito en su calidad de tesorero ante la OMP. Respecto de esos informes, como ya recordarán, presentó 3 informes, ¿no? Un informe que entregó el 4 de febrero, donde adjuntó la lista de aportantes que van del 1 de diciembre del 2010 al 31 de enero del 2011. La segunda entrega, que es la del 4 de abril de 2011, cuyo periodo de aportantes va de febrero a marzo del 2011, y las 2 últimas entregas que ya son en julio, ¿no? Que van del 8 de abril al 28 de mayo y del 28 de mayo al 5 de junio. Bien, ahí nos quedamos y a partir de ahí comenzamos. Para entender lo que sigue, para dejarme comprender, necesitamos fijar cuál es el estándar de prueba que se debe trabajar para establecer una condena si se pretendiese establecer una condena como la Fiscalía pretende. En el expediente 100/2010 de la Tercera Sala Penal Nacional Liquidadora Transitoria, presidida por el ilustre magistrado Celis Mendoza, se estableció un estándar de prueba, justamente para un caso de lavado de activos, y que lo tomó de la Corte Suprema, en función a una serie de jurisprudencia de la Corte Suprema. Y es este. Es el estándar número 2, que dice, en el concepto de la prueba suficiente, ¿no? Y cita a la Corte Suprema, ¿no?
Hay algunas características del estándar de prueba, más allá de todo duda razonable, de prueba suficiente, o si quisiese llamarse de certeza. Uno, esto está citando a la Corte Suprema, para considerar probada la hipótesis de culpabilidad debe darse conjuntamente las siguientes condiciones. Conjuntamente. Uno, la hipótesis debe ser capaz de explicar a los datos. Debe explicar, debe ser explicativa. Si hay una condena, la condena debe explicar todas las hipótesis y todos los datos. Dos, debe predecir, debe permitir predecir nuevos datos. Debe explicar y predecir nuevos datos. Y tres, debe refutar la hipótesis alternativa, que también es plausible para explicar esos datos. Este es el estándar de prueba, más allá de todo razonable, suficiente. Explicativa, predictiva y refutatoria de la hipótesis alternativa. Con este estándar de prueba, que es el que estoy partiendo de esta premisa, vamos a ver el caso. Y voy directo al punto. En la acusación, en la página 1223, se ha planteado esta hipótesis. Se dice que el dinero de Odebrecht ha venido, así es lo que plantea la acusación, que se ha tramitado estos dineros mediante un correo Fox, que es el que se leyó. El correo Fox que presenta la Fiscalía, en el alegato del Partido Nacionalista vamos a cuestionar la credibilidad de esto, pero para los efectos del señor Julio Torres me interesa esto. Tiene una fecha, 27 de abril del 2011, con un mensaje. Necesito tu aprobación para el siguiente programa. Y se pone el nombre clave, Campaña ANAC 3. Y luego tiene otro correo del 10 de mayo, bajo el siguiente rótulo, ¿no? Aprobado. Sobre los tres que no son de 21, asunto arreglado con mi jefe. Estos correos la Fiscalía los ha señalado en su alegato final para decir, esta es la prueba de que ha habido un dinero que ha llegado de Brasil hacia Perú. Yo, peleando en su mismo terreno, debatiendo en su mismo terreno, sostengo en el alegato final. Si es que acaso esto fuese cierto, en esa hipótesis, en ese supuesto, el movimiento económico, señores magistrados, sería pues a partir del 10 de mayo hacia adelante. O sea, antes del 10 de mayo, el 9 de mayo hacia atrás, es imposible que haya lavado. Porque no habría objeto delictivo. Ven ustedes, 10 de mayo aprobado en esta prueba que presenta la Fiscalía. Como consecuencia lógica de esto, tendría que decir que el dinero supuestamente debió haber llegado el 10 de mayo o el 11 de mayo. Pero jamás el 9 de mayo. Es imposible, por lógica, es imposible que sea el 9 o el 8 o hacia atrás. Siguiendo la consecuencia lógica de la acusación. Estoy discutiendo, estoy peleando, doctores, en el terreno argumentativo de la propia Fiscalía. Con la prueba nueva que la Fiscalía introdujo en el juicio, ha tratado de reforzar este contexto temporal. Porque se oralizó esta hoja, señores magistrados, donde se establecen las fechas. Y en estas hojitas se establece fechas como el 9 de mayo, 18 de mayo, 20 de mayo, 25 de mayo, 20 de junio, 25 de junio y 18 de agosto. De estas fechas, siguiendo en el supuesto negado, debatiendo en el terreno mismo de la Fiscalía, como consecuencia lógica, como inferencia lógica, digo, el 9 de mayo es imposible que corresponda a un movimiento de dinerario. ¿Por qué el 9 de mayo lo descartamos? Porque según la propia Fiscalía, la aprobación habría sido el 10. Entonces, si ha sido el 10 de mayo la aprobación, no puede ser el 9 de mayo la fecha del ingreso. Es una contradicción. Y al mismo tiempo, tendría que decir que el movimiento económico habría concluido el 3 de junio. O sea, a partir del 20 de junio, ahí ustedes pueden ver 20 de junio, hacia adelante es impertinente. Con lo que la zona debatible para discutir serían del 18 de mayo al 3 de junio. Pero no el 9 de mayo y del 20 de junio hacia adelante tampoco.
Serían solamente 1, 2, 3, 4. Las fechas debatibles, por pura consecuencia lógica. Estoy en el mismo terreno de la propia fiscalía. Si fuera como ellos dicen, esa sería la conclusión. Y esa es la conclusión en la que me voy a centrar en el alegato. Consecuentemente, resulta que en el caso se han presentado aportantes anteriores al 9 de mayo, anteriores al 18 de mayo. Esto viene del cuadro de la perito fiscal, que hizo su pericia y sustentó su pericia, y eso lo vamos a discutir profundamente en los alegatos del Partido Nacionalista. Pero ve usted toda la lista de testigos de enero del 2011, de diciembre del 2010, de febrero del 2011, de febrero, de marzo, siguen los aportantes de marzo y de abril. Si es que acaso aquí, en esta nómina, doctores, hubieran personas que en el juicio niegan su aporte, diciendo yo no aporté, y la fiscalía dijera, estos nombres de estas personas que niegan han sido colocados entre los meses de enero y febrero del 2011 falsamente ante la OMPE, porque recuerden que la primera carta que presenta el señor Julio Torres, recuerden que la primera carta es del 4 de febrero. El 4 de febrero el señor presenta la carta, el señor Julio Torres presenta el informe a la OMPE en febrero, y ahí ya incorpora aportantes de diciembre y de enero del 2011. O una segunda carta que la presenta es del 4 de abril, y ahí están los aportantes de febrero y marzo, antes del 18 de mayo, antes del 10 de mayo. Y la pregunta es, para la hipótesis explicativa, para que se trabaje si no había dinero, ¿por qué el hecho de que los testigos nieguen sus aportes y aparezcan en estas cartas, por qué eso sería lavado? ¿Por qué sería eso un indicio de lavado si no había dinero que lavar? No había nada. La única hipótesis explicativa que se me ocurre a mí que se puede manejar, se puede atentar para una condena, es asumir que el señor Julio Torres ya imaginaba desde febrero, imaginaba que el 10 de mayo o el 18 de mayo iba a venir un dinero maculado. Y como ella se estaba proyectando en el tiempo, ya iba colocando previamente en febrero los nombres, como sembrándolo. Se tendría que imaginar, inventarme hipótesis así. Pero la realidad, la realidad cruda y dura, los hechos que son testarudos, es que al 4 de febrero ya el señor Julio Torres había presentado sus reportes. Y si ahí habían aportantes que negaran, o como llama la fiscalía, aportantes entre comillas fantasmas, es imposible que eso sea lavado. No puedo yo como juez, como poder decir, eso es por lavado, porque no había dinero que lavar. Ni siquiera el señor Julio Torres podía imaginar que el 18 de mayo allá en otro país iban a aprobar por un correo Fox. Eso. Igual en marzo. Si presentó el señor Julio Torres en marzo su reporte, y ya ahí ya mencionó nombres, y personas de marzo o de febrero negaran su firma o negaran su aporte, eso tendría que ver tendría cualquier explicación, pero nunca sería la de lavado, porque es imposible en la física cuántica, en el terreno humano, es imposible que eso sea lavado, pues no había objeto que lavar. Y ahí entrarían, mire, toda la nómina. Esto va a ser desarrollado más profundamente porque necesita un análisis muy personalizado en el tema del partido, pero siento esta premisa para discutir el comportamiento del señor Julio Torres. Pero vean ustedes, toda esta nómina está fechada y estas fechas corresponden a los ingresos en el banco del partido. Por eso es que el perito ha logrado la perita ha establecido 8 de marzo, 9 de marzo, 10 de marzo, 22 de marzo.
Abril, lo mismo. Miren ustedes, todo abril. Y llegamos a mayo. Esta es la nómina, señores, del 7 y el 9 de mayo. 14 de mayo. Estos periodos, digámoslo así, son periodos absolutamente inocuos, neutros. 19 de mayo, 29 de mayo. Y aquí entramos ya a las fechas. Mire, señores magistrados, llego al 19 de mayo. Claro, para ser consecuente con mi tesis, por lógica diría, bueno, señor, si la Fiscalía está presentando que ha habido movimiento, una especie de estados de cuenta semanales o diarios de fecha 19 de mayo, de movimiento económico, entonces debería tener, tendríamos que ver cómo han estado la cantidad de aportantes en esa fecha. Miren, del 19 al 20 de mayo, que ese es el periodo ya que en el que estamos con el correo Fox, etc. Miren, doctores, esta es la nómina. 1, 2 y nada más. Aportantes. 1 y 2. Y luego vamos del 21 al 25 de mayo, otra fecha que también estaría en los papeles que presentó la Fiscalía. Del 21 al 25 de mayo. Esto. Estas son las nóminas de aportantes. Tomado como base la acusación, pero la pericia. Y del 26 de mayo al 3 de junio, esta es la lista que aparece en la pericia. 1 y ya está. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Esto hemos tenido que esperar al alegato final para explicar esta situación. Lo que ha pasado, doctores, es que cuando la OMPE hizo la evaluación en el año 2011, cogió el paquete de diciembre del 2010 hasta el 3 de junio del 2011. Todo, sin solución de continuidad. Y esto es lo que dice el señor Barbosa, dice. Yo le pregunto, también he notado que cuando ustedes han establecido su muestreo, han establecido el muestreo de más o menos 25% tras emitir las cartas que aparecían como aportantes, veo que no hay separación de primera y segunda vuelta. Fue general el muestreo. O sea, cogió de diciembre, cogió de marzo, cogió de abril, cogió de periodos en el que es imposible que haya lavado, porque no había dinero. Y el testigo me reafirma, doctora, me dice que sí, él cogió así. Claro, porque la OMPE estaba evaluando solamente aportantes. No estaba en el contexto de odres ni nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ahí viene la hipótesis predictiva del estándar. Lo que ha pasado es que luego, cuando ven esos informes de la OMPE, viene la perito fiscal y también cogen paquete de diciembre del 2010 al 3 de junio. Y la investigación se formaliza de diciembre a 3 de junio. Todo en un gran paquete. Pero cuando el fiscal formula su acusación y presenta estos correos Fox y en la prueba nueva establece estos estados de cuenta, estos pagamentos, etcétera, esas hojas, que me reservo la discusión para mi última participación, el fiscal en cambio parte, pues, quiebra y dice, del 10 de mayo se aprueba y del 20 de mayo aparece el primer movimiento. Cualquier persona, cualquier practicante mínimamente sensato le diría al Ministerio Público, pero señores del Ministerio Público, si ustedes van a partir del 10 de mayo o del 20 de mayo, ¿cómo va a quedar abril, enero, febrero, marzo, abril, los primeros días de mayo y diciembre del 2010? Que en ese periodo, ¿cómo queda? Y los aportantes que nosotros llamamos fantasmas, ¿por qué tendrían que ser fantasmas? ¿Por qué tendría que ser lavado? Y así es como se estableció un quiebre. Por eso es que no vayan a creer ustedes, señores magistrados, a la hora de valoración, por favor, es el pedido que hace la defensa, que simplemente porque una persona diga mi aporte, yo no aporté, se asuma como consecuencia lógica que ya haya lavado. Porque estoy demostrando, siguiendo la propia premisa de la Fiscalía y peleando en su terreno,
que hay aportantes, hay testimonio que es imposible que sea lavado. Y entonces viene, viene en este esquema otra vez el estándar, la necesidad de que un estándar de prueba dé explicaciones con certeza. La pregunta fundamental, la pregunta más importante, si hay testigos que niegan sus aportes y que aparecen en los reportes del señor Julio Torres, de diciembre del 2010, de enero del 2011, de febrero del 2011, de marzo, de abril y los primeros días de mayo, hasta el 18 de mayo, ¿por qué se genera esa discusión? ¿Por qué lo niegan? ¿Por qué aparecen en la lista del señor Julio Torres, que los presentó antes de los hechos, y se llaman aportantes fantasmas? ¿Por qué habrían estos aportantes fantasmas? Muy bien, hay dos hipótesis. La primera hipótesis, la que planteó el señor Julio Torres, han habido errores y han habido desórdenes. Y la segunda hipótesis, porque lavaban dinero. La segunda hipótesis es descartada por pura lógica. Es imposible que sea lavado. Pues no había objeto que lavar ahí. Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría pues lo que dice la defensa, que estos aportantes han habido errores, han habido desorden, y hay aportantes que ya ellos mismos niegan su aporte por móviles diversos, que lo vamos a mencionar posteriormente. En su declaración, el señor Julio Torres explica ese fenómeno de la OMP, cuando hay aportantes que cuando citó la OMP, le negaron a la OMP. Y ha dicho que ha sido por error, se han consignado entregas de dinero, a veces eran en sobres cerrados, a veces venían con otros nombres, a veces eran los emisarios y lo consignaban por errores los emisarios, y en otras ocasiones he recibido relaciones de aportes de terceras, de otras personas, y de buena fe los aceptaba. No tenían mecanismos para corroborar a las personas que eran los aportantes, y la OMP ni siquiera me exigía ver el patrimonio y si tenía la posibilidad de aportar. Todas estas son explicaciones que las plantea el señor Julio Torres. ¿Qué dice el señor Barbosa? Ya entramos a las pruebas. El señor Barbosa Dávila, que para la defensa es un testigo experto en estos temas de elecciones, dice: podemos hablar de las campañas políticas del 2006 al 2011, o démosle unos 8 años, a partir del 2006. Lo que quiero saber, eso es lo que pregunta la defensa, ¿no? Lo que quiero saber es si en ese rango de tiempo, en su experiencia, usted ha podido apreciar de qué forma se hacían los registros de aportes y si existía este contexto de informalidad o de falta de reglamentación de esa época. Y el señor Barbosa, como testigo, responde: voy a ser muy resumido, dice. Voy a decirle que no existían mecanismos adecuados para garantizar un registro contable adecuado y verídico respecto a la información. Y la defensa repregunta: y dígame, para concluir mis preguntas, señor testigo, dado que usted nos ha explicado tanto en la experiencia del aporte del 2006 del informe que ya hemos citado, así como en otras campañas que usted me ha referido, ¿este aporte anónimo constituye un delito, una falta sancionada por la OMP? Y la respuesta es que no. El propio testigo nos dice que habían problemas de reglamentación y problemas de informalidad, pero lo dice en un contexto general. No era un contexto solo del Partido Nacionalista. Es más, aquí hay una parte en la que yo le pregunto, le digo, cuando se habla de las declaraciones juradas, usted menciona que dentro del fragor de la campaña, usted mencionaba que a veces habían problemas y no habían contadores fijos. ¿A qué se refiere con fragor de la campaña? Testigo, el señor Barbosa, ¿no? El movimiento propio de la campaña que hace que el interés se vuelque propiamente sobre el tema de la campaña por el mismo hecho político de la competencia. Entonces se preocupaba mucho de la campaña, más que en las formalidades, ¿no? El abogado repregunta: este fragor de campaña, lo que usted menciona, es que a veces se generan desorden en el manejo de contabilidad o la tesorería de algún partido. Testigo, es lo que pasa. No solamente en ese partido, esto dice el señor Barbosa, no solamente en ese partido, en todos los partidos ocurre que se comprometen gastos de publicidad, asesoría, de compra, equipos, etc. Mi pregunta era si genera desórdenes administrativos, genera desórdenes de datos. Testigo,
en todo apuro se genera desorden. Y sobre todo en la parte contable. Se relega que un contador después arregle eso. Lo que está diciendo el señor Barbosa lo que está haciendo es corroborar la versión del señor Julio Torres. Un testigo neutro de la OMP está diciendo, es verdad que por el fragor de la campaña se concentren en la campaña y puedan haber desórdenes de datos en la tesorería. Y eso es lo que pasa en cualquier partido. He ahí, señores, una explicación lógica, probada, de por qué podrían haber errores de nombres o errores de datos o errores de cifras. Recuerden ustedes, es imposible que sea lavado. Es imposible. Y esto, el señor Barbosa está confirmando lo que dijo el señor Julio Torres en juicio. Incluso se le comenta un caso. Dice, señor Barbosa, usted recordará estas cartas que enviaba al señor Carretero como representante legal de Trimega en el periodo de las aclaraciones y levantamiento de observaciones. El testigo dice, sí, correcto. En este documento el señor de Trimega acepta que él es el aportante y que fue un error la designación de los aportantes. Testigo, sí, permítame ver más abajo para tener una idea completa. Es una carta del señor Carretero dirigido a la OMP. ¿Desea leerlo? Sí, claro. Entonces, con el señor Carretero de Trimega es otra evidencia más de cómo pueden haber habido errores a presentar la información, pero que luego son develadas y son aclaradas. Con esto, doctores, para cerrar este capítulo, tenemos entonces que la defensa está generando una hipótesis alternativa. Estamos generando una hipótesis alternativa, probada completamente y completamente lógica. Hipótesis 1, Fiscalía. Hay lavado y hay conversión de dinero maculado. Indicio, aportantes que niegan. Aportantes que niegan su firma, que dicen que no han aportado, pero que están en la nómina. Muy bien, ese es el indicio. Sí. Hipótesis 2, no hay lavado. Es imposible que sea lavado. Y también existen personas que niegan sus aportes y que niegan sus firmas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo pueden haber dos hipótesis absolutamente contradictorias con el mismo indicio? Con el mismo indicio. Habiendo esta hipótesis alternativa que también se sustenta y donde también existen esos indicios, ese indicio, aportantes que niegan, ya no tiene estándar de prueba suficiente. Ya no puedo ya como juzgador decir que es la base fuerte, la base certera para demostrar lavado, porque en el juicio ha quedado claro que también existen estos aportantes en un periodo donde es imposible que haya lavado. Y eso es lo que dice el estándar de prueba. ¿Cómo refuto ahora esto? Entonces, la pregunta es el por qué. ¿Por qué razones en febrero, en enero, en marzo, hay personas que niegan sus aportes cuando es imposible que haya lavado? Bueno, esas razones podrían estar presentes también en mayo, podrían también estar presentes en junio, podría ser la misma razón, podría estar repitiéndose el mismo patrón. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es perfectamente lógico y probado que esto puede haber ocurrido. Entonces, señores magistrados, no podemos nosotros determinar en grado de estándar sospecha basado solamente en esos aportantes, porque hay dos hipótesis. Ya no tiene el estándar de prueba suficiente para una condena. Tendríamos que descartar, pero ese descarte también tiene que ser probado. Hasta aquí me reservo este tema porque es en los alegatos posteriores, mis últimos alegatos ya haré esta discriminación concreta y este es sobre el tesorero nada más como cómplice. Pero mencionaré, por ejemplo, un caso, Juan Carlos Rivera Hidrogo, para cerrar con este punto. Él, por ejemplo, él dijo, yo no he aportado, yo desconozco mi aporte, voy a poner un ejemplo, desconozco mi aporte. Y claro, la fiscalía dice, como esta persona negó su aporte, listo, suficiente, base para asumir lavado y condeno. Pero miren ustedes las declaraciones.
Al señor Rivera Hidrogo, estoy poniendo solamente una muestra, se le confronta con la declaración del 28 de agosto del 2015. Y en esta declaración del 28 de agosto, en la declaración fiscal, él había reconocido su firma en los recibos a la OMPE, reconociendo su aporte. O sea, en el 2015, ante la fiscalía, él había aceptado que sí aportó. Incluso firmó. Y cuando llegó a juicio, él negó su firma y dijo, yo no aporté. Y lo que la fiscalía pretende, que por la sola palabra del señor Rivera Hidrogo, ya tengamos que asumir que hay un lavado y el señor Julio Torres tendría que ir 20 años a la cárcel. Por ese solo dicho. Entonces, se le hace más preguntas al señor Rivera Hidrogo. Se le pregunta si él mintió a la fiscalía como consecuencia lógica, ¿no? Si es que usted está negando, y esto fuese verdad que está negando en el juicio, entonces a la fiscalía usted le mintió. Y el señor Rivera Hidrogo sí dice, sí es, doctor, a la fiscalía le mentí. Es una persona que no tiene ningún problema en mentir a las autoridades. Podríamos ir a la segunda instancia y en la segunda instancia decirlo, o sea, usted le mintió a los jueces de primera instancia. Sí, así es, doctor, le mentía a los jueces. Pero no es solamente la falta de credibilidad en esta confrontación, sino que hay una explicación del por qué él tiene el afán de negar su aporte. El doctor Guamán le hace estas preguntas y le dice, ¿nos podría indicar el periodo en que abarca su pericia contable en el caso de lavado? Porque él dijo que estaba procesado en un caso de lavado y él dice, mi periodo va del 2005 al 2017. O sea, en una fiscalía sospechaban que el señor Hidrogo había lavado dinero del 2005 al 2017 y que él se estaba ahí defendiendo. Y entonces se le pregunta esto. Dice, señor Juan Carlos, esto le pregunto yo. Usted en el año 2015 ha declarado sobre los aportes, ¿no? Lo que me está diciendo ahora, lo que nos está diciendo ahora es que su perito, el perito que está trabajando, le ha manifestado que hay problemas con relación a estos aportes que usted declaró en el 2015. Y él me dice, la última vez que conversé, así me manifestó. O sea, en su problema legal, donde estaba haciendo su pericia sobre su lavado, esa es la hipótesis que tenían sobre él, él conversa con su perito y su perito le dice, hay problemas con ese aporte que tú has aceptado en el 2015, hay un problema. Pero para él, para el señor Rivera. Y entonces le sigo preguntando, y en la pericia de parte que usted está elaborando, evidentemente, conforme a lo que usted está diciendo, ya no está refiriendo usted esos aportes del 2015 que usted en su momento declaró. Y él dice, no, pues, claro, ya como tengo una pericia, yo ya no estoy diciendo que he aportado, estoy desconociendo el aporte. Y le pregunto, después del año 2015 usted ha venido a la audiencia de hoy a declarar sobre el tema de los aportes, ¿correcto? Así es. Pero cuando usted viene el 2023, o sea, ante ustedes, doctores, usted ya tenía el problema y estaba trabajando esa pericia y para resolver ese problema, ¿correcto? Así es. Y lo que me está diciendo es que esto está asesorado con profesionales. Hay profesionales que lo están asesorando, correcto. Conclusión, doctores, el señor Rivera Hidrogo estaba negando su aporte ante ustedes, un aporte que él había aceptado en el 2015 con rúbrica, lo estaba negando a ustedes porque tenía un problema él, un problema contable. No podía aceptar esos aportes porque le generaba un problema de desbalance en otra pericia que él estaba trabajando. Ahora bien, esta es una explicación perfectamente plausible, pero por supuesto que sí, lógicamente que sí. Y así, doctores, hay hipótesis alternativas. No es suficiente en el estándar de prueba, no es suficiente el dicho de una persona para mandar a la cárcel a alguien. Pongo el ejemplo del señor Rivera Hidrogo, pero hay muchos más, pero no, me los reservo porque tengo que tocar fundamentalmente el señor Julio Torres. Ahora vayamos entonces, ya habiendo demostrado que es insuficiente el testimonio de un aportante que niega para con el lavado, vayamos a los temas de conversión, OAS. Se ha sostenido en la acusación está la historia, la hipótesis fiscal de una conversión por un supuesto dinero maculado de la empresa OAS. Las páginas 564 al 566. El señor Julio Torres, doctores,
en las proposiciones fácticas, en los hechos narrados, no aparece para nada. En la acusación, el señor Julio Torres es ausente en la hipótesis de conversión sobre el tema de OAS. Ese solo hecho sería suficiente para que no podamos emitir una sentencia en su contra, porque ni siquiera en los hechos está, por el principio de congruencia, página 564 al 566. Pero hay un tema más, no es solamente que no está, hay una explicación lógica. Sobre OAS hay dos cifras que la Fiscalía maneja. Un pago a la empresa FX Comunicaciones de $134,000. Y otro pago, dice la Fiscalía, de $316,000. Dos cifras, 134, 316. Dice la propia Fiscalía, la suma de 134,000 lo pagó el Partido Nacionalista. Lo pagó el Partido Nacionalista por una transferencia bancaria. Pero los 316,000, dice, lo pagó OAS y lo paga en Brasil. Miren el contexto de la historia, señores magistrados. O lo paga OAS en Brasil, no en Perú. Lo paga ellos allá, de su contabilidad paralela, de su origen ilícito. Bueno, de allá. ¿Cuál de las dos cifras entonces, doctores, sería el dinero maculado? Siguiendo la lógica de esto. Aquí he hecho un resumen, un cuadrito para diferenciar. 134,000, 316,000. 134,000 fue pagado por el partido, 316,000 fue pagado por OAS en Brasil. Así es más o menos la hipótesis fiscal. Bien. En la página 1254 la Fiscalía precisa y dice: el dinero maculado que yo como fiscal estoy acusando, lo que es objeto de juicio, no son los $134,000 que pagó el partido. Eso, por si acaso, eso no estoy acusando, eso no es el tema de imputación. Lo que es dinero maculado para la Fiscalía, diría el Ministerio Público, es los $316,000 que OAS pagó en Brasil. Muy bien. ¿Cuál es el tema con el señor Julio Torres? Aparte, más allá de que él no aparece en el acto de conversión de OAS en los hechos. En el juicio se ha probado que los $134,000 y $20,000 más que paga en efectivo fue declarado por el tesorero a la OMP. Fue declarado. Y sobre este monto que el señor Julio Torres declaró a la OMP, no hay conversión, no hay dinero maculado, no hay lavado de activos. En eso estamos de acuerdo todos. La propia Fiscalía en su acusación así lo precisa. Sobre los 316,000 de la hipótesis fiscal, sobre esto donde habría conversión, ahí el señor Julio Torres, en los informes a la OMP, él no informó este gasto. Él no tiene nada que ver sobre este tema. No está en la OMP, no lo declaró él no ha aceptado el pago. De tal manera que sobre esto casi no existe prueba alguna sobre esto. Con el señor Julio Torres no tiene nada que ver sobre esta hipótesis y esta proposición fáctica. Por lo que el caso de la OAS debería absolutamente ser rechazado, de plano, desde los hechos mismos, desde la propia proposición fáctica. Pero vamos a más. El señor Luis Barbosa de la OMP declaró el juicio. Y él declaró que efectivamente se habían pagado 415,500 soles, que más o menos pues tiene que ver con una cifra de $134,000, ¿no? Que es FX Comunicaciones. Eso es cierto, dice el señor Barbosa, eso es cierto. Entonces se le pagó $134,000. Sí. Y eso quiere decir que los pagos en la mayoría de casos han sido bancarizados, casi el 90%. Es correcto, ¿no? Se le pagó. Se le hace otra pregunta a Barbosa. Se le dice, solamente un punto nada más, para regresar al punto FX Communication. ¿Habrá recordado también que se le mostró el contrato? Y el testigo dice que sí. ¿Ustedes exigían que les mostraban el contrato? Sí, así es. Entonces, para resumir sobre este punto, sobre OAS solamente se ha demostrado el pago de $134,000, que está en soles equilibrado, basado en un contrato que celebran con la empresa, con el partido, y que el partido paga bancariamente. Punto.
Y sobre eso no hay lavado, la propia Fiscalía lo dice. Y sobre los 316.000 no existe nada, ni una prueba, ni participación del señor Julio Torres. Ahora avancemos al caso Odebrecht. El caso Odebrecht, siguiendo con el estándar de prueba, el tipo 2, debe tener poder explicativo. Quien quiera sostener, si el Poder Judicial desea sostener una condena, debe ser capaz de explicar lógica y probatoriamente todos los datos, todas las hipótesis. La tesis es así, ya ustedes lo conocen, lo resumo nada más, señores magistrados. Odebrecht entrega dinero a la señora Nadine Heredia, ¿no? Odebrecht le entrega dinero directamente, en efectivo, a la señora Nadine. ¿Qué pasa después? ¿Cuál es la explicación de lo que pase después? ¿Qué hizo ella? Esto tendría que estar explicado. Y como esto es confuso en los hechos, la Fiscalía ahí tiene un gran salto lógico, no es preciso. En eso ustedes lo van a evaluar, que no hay una precisión de, una vez que tiene ese dinero, ¿qué hace? He encontrado ahí, ordenando un poco las ideas, dos hipótesis. Primera hipótesis, ¿no? Trabajando siempre el poder explicativo del estándar. La señora Nadine Heredia le habría entregado al señor Ilan Heredia el dinero y el señor Ilan Heredia lo habría depositado al banco. Y de ese banco se habrían hecho los gastos, la conversión. Pero si esto fuera así, de que la señora Nadine se lo entrega al señor Ilan, el señor Ilan lo deposita en el banco y del banco luego se administran los gastos, si fuera esa la hipótesis, el señor Julio Torres tendría dominio de hecho. ¿Por qué tendría dominio de hecho? Porque el señor Julio Torres era el único que manejaba las cuentas como tesorero. O sea, tendría que estar en el acto de la conversión misma, Julio Torres. Si es que esta fuera la ruta. Que insisto, yo mismo, como abogado, yo mismo estoy trabajando un poco las hipótesis porque esto es bien confuso en la acusación. Pero yo descarto esta hipótesis porque el señor Julio Torres no tiene dominio del hecho. O sea, no ha usado el banco, no ha usado su cuenta, etcétera, etcétera. Valga a la sazón, doctores, el señor Barbosa señaló que todo fue bancarizado y que del banco se hicieron los gastos, ¿no? Es más, aquí solamente le pregunto. Entonces, para que quede claro los jueces, esta pregunta es mía, ¿no? La gente depositaba su dinero según el informe. Habían aportes. El tesorero los recibía, los llevaba al banco, los ingresaba y de esa cuenta bancaria donde ingresaba esos aportes, luego se hacían los gastos de campaña como usted ha explicado. Y el testigo dijo, sí, así es. Luego le pregunto, finalmente los ingresos que recibía el partido terminaban bancarizados. Y el testigo me dice, y el partido le hacía saber todo ese movimiento económico. Y el testigo dice, sí, efectivamente, ¿no? Incluso se hace se hace la aseveración en porcentajes altos, etc. Bien. La otra pregunta, ¿no? El fiscal pregunta, vayamos a otro tema. El abogado León le hizo unas preguntas en relación a unos pagos que había hecho el partido y que se había sido verificado la OMA. Entre esos eran dinero que había estado bancarizados para pagar publicidad, ¿correcto? El propio fiscal le pregunta si los pagos a la publicidad fueron pagos bancarizados y el testigo dice sí. Y ustedes verificaron los estados de cuenta, boletas, facturas, y el testigo le dice que sí al propio fiscal. ¿En qué terreno estamos, doctores? Entiendo yo que estamos en esta hipótesis, pues, ¿no? Siempre trabajando con los estándares, ¿no? En esta hipótesis, que supuestamente la señora Nadine le habría entregado al señor Ilan, que ese dinero fue al banco y que del banco se establecieron los gastos. En esta hipótesis, insisto, el señor Julio Torres tiene que entrar, tendría que entrar. Él maneja la cuenta. Pero parece que la acusación en los hechos, en la forma de ustedes tienen que respetar los hechos de la acusación para emitir sentencia, parece que va por otro lado la hipótesis. Y aquí he hecho otro cuadrito, más o menos para que se entienda la figura. Ustedes cuando lo lean y se pregunten cuál fue la ruta, van a ver que es una confusión total la acusación. No hay ahí hay un problema serio de imputación concreta, pero esto es más o menos lo que he dibujado. Supuestamente la señora Nadine Heredia, luego de recibir de que habría recibido el dinero,
parece que se lo habría entregado al señor Ilan, o sea, parece que así como la fiscalía lo propone, en efectivo. Que el señor Ilan habría manejado en efectivo y que había gastado en efectivo, en un dinero que él manejaba. O sea, ese dinero no entró al banco. Nunca entró al banco y los gastos que supuestamente se habrían hecho no fueron gastos del banco, serían gastos en efectivo. Así le entiendo los hechos en la acusación a la fiscalía, sus proposiciones fácticas. Pero si fuera así, doctores, claro, lógicamente Julio Torres ahí no aparece, no tiene dominio del hecho, no tendría nada que ver. Por eso es que entiendo, quiero entender la lógica de la acusación, por eso es que el señor Julio Torres no aparece en la historia de la conversión. Entonces, esta es la hipótesis que más o menos creo yo es la que ha diseñado, repito, accidentadamente, que había dinero en efectivo y que el señor Ilan Heredia en efectivo lo gastaba. El señor Julio Torres ahí no tiene nada que ver, el banco no tiene nada que ver, etc. Y la pericia se habría hecho mal, porque la pericia estuvo enfocada, la pericia fiscal estuvo enfocada al banco. Pero según este esquema, eso no tiene nada que ver. Ahí no habría dinero maculado. En el banco no habría dinero sucio, porque yo como fiscal estoy diciendo que el dinero no se bancarizó. Por lo tanto, consecuencia lógica, en el banco no hay dinero maculado. El dinero maculado se ha ido a otro lado, a un dinero en efectivo, que se disponía en efectivo. Entonces, no, ahí habría que, por el principio lógico de identidad, separar. La pericia, entonces, que se ha hecho al banco, a un dinero limpio, es impertinente. Pero si esto fuera así, viene la pregunta, siempre en estándar de prueba explicativa, predictiva. Si acaso el señor Ilan Heredia tenía dinero maculado en efectivo, que él gastaba en efectivo entre el 18 de mayo al 3 de junio del 2011, viene la pregunta, doctores. Son preguntas que deben estar y que pedimos que esté en la sentencia. ¿Cuánto dinero tenía en efectivo el señor Ilan Heredia? En concreto, en cifras. 2. ¿Cuáles son los pagos que ha hecho directamente el señor Ilan Heredia en ese periodo, 18 de mayo al 3 de junio? ¿Qué pagos ha hecho? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Qué gastos hizo? Él directamente. La realidad, para concluir este punto, la realidad es que en el juicio no hay un solo testigo, ni uno solo, que haya sostenido que el señor Ilan Heredia, él le haya pagado. Ni uno solo. Ni un testigo ha dicho, yo vi que el señor Ilan cogió dinero y él me dio el dinero a mí. Ninguno. Ninguno, no hay un solo testigo que haya dicho que el señor Ilan Heredia tenía dinero en efectivo o que le hayan visto a él dinero en efectivo. No hay uno solo. Así es que si la fiscalía está trabajando esta hipótesis, solo queda en hipótesis. Confusa, por cierto, bastante confusa en la acusación. Un problema, hay un serio y grave problema de imputación concreta. Concluyo entonces, doctora, diciendo que no hay ni un solo testigo que haya sostenido que el señor Ilan Heredia haya manejado dinero, haya gastado dinero o haya entregado dinero en efectivo por algún gasto de campaña. Lo que se probó en el juicio fue que había dinero bancarizado por el señor Julio Torres y que los gastos los hacía el señor Julio Torres y que los pagos se hacían de las cuentas bancarias que administraba el señor Julio Torres. Él. Eso es lo que se probó en el juicio. Y fundamentalmente con la declaración del testigo neutro, experto, el señor Barbosa. Con esto entonces rechazamos la imputación de complicidad, etcétera, sobre el señor Odebrecht. Vayamos al tema del dolo. Para entender el dolo quiero sentar esta premisa, doctores, en el decreto legislativo 986, porque aquí hay un debate con la fiscalía. El decreto legislativo 986 en el acuerdo plenario 3/2010 lo interpreta como un delito de resultado. De resultado. ¿Qué significa que sea un delito de resultado? Por favor, les suplico que le pongan atención a la parte que está subrayada puntual. Significa
que en los actos de conversión se logre con esos actos de conversión dificultar la identificación. Así. ¿Cuál es el tema con la fiscalía? Que la fiscalía equivocadamente ve dos momentos distintos. Que acto de conversión, o sea, los gastos de campaña, y la dificultad, informes a la OMPE, se pueden separar en dos momentos. Algo que es imposible porque son delitos de consumación instantánea, pero ellos lo ven así. Y sin embargo, la Corte Suprema lo ve así. La dificultad tiene que darse en el acto de conversión, no en un momento posterior. Entonces, cuando se hizo los gastos de campaña, en hipótesis fiscal, ahí tiene que haberse, ahí dices que se ha convertido, ahí tiene que haberse dificultado, no después. Eso es imposible. Por eso es que la Corte Suprema dice que como es un delito de resultado, es que con las conductas de la conversión es que tiene que darse la dificultad de identificación. Ahora bien, ya para entrar al tema del dolo, vamos a citar a Isidoro Blanco Cordero, en un libro muy bonito, El delito de blanqueo de capitales. ¿Qué pasa con el tema del dolo, señores magistrados? Dice que el único dolo válido para imputar lavado es el dolo que aparece en el momento de la ejecución. El dolo posterior al hecho, siempre hablando del posterior, es el dolo subsequent, ¿no? O dolo posterior al hecho, no es dolo en el sentido del derecho penal. De la exigencia de que el conocimiento correspondiente sea un dolo actual, en el momento mismo de la conversión, deriva que no tenga ninguna consecuencia jurídico-penal el conocimiento posterior a la realización de la conducta. Más adelante dice, la página 805 del libro, es irrelevante desde el punto de vista penal si el conocimiento del origen ilícito delictivo de los bienes es obtenido con posterioridad. Eso es irrelevante. Es relevante un conocimiento posterior al acto de la conversión. El dolo subsequens es irrelevante penalmente. No es punible. Otra premisa es la que se establece, voy a sentar otra premisa citando a Jacobo López Barja de Quiroga. En su famoso Tratado de Derecho Penal, entonces una edición del 2018, en la página 1272 dice lo siguiente, otro punto del dolo, ¿no? Que también en el caso de la complicidad se habla del doble dolo, un dolo que debe ir referido a prestar la ayuda, pero otro dolo asimismo ha de ir referido a la ejecución del hecho. Debe ir dirigido, el dolo del cómplice debe ir dirigido a favorecer un hecho concreto y determinado. Y luego dice más adelante, ¿no? El cómplice debe pues actuar con conciencia y voluntad respecto de la naturaleza de su propia intervención y a la del comportamiento delictuoso que el autor realiza o está a punto de realizar. Es el doble dolo del cómplice, ¿no? Claro, esta cita es del doctor Hurtado Pozo. Con estas premisas, doctores, para aterrizar al caso, esquematizo esto. Un cómplice tiene dos dolos, como lo dice Barja Quiroga, como lo dice Hurtado Pozo. El primer dolo es el dolo sobre el hecho punible. O sea, el cómplice debe tener un dolo de lavado, ¿no? Debe saber que el autor está convirtiendo dinero. Y el segundo dolo es la intención de él de querer ayudar. O sea, yo sé que está convirtiendo, uno, y yo quiero ayudar, dos. Doble dolo. Eso es lo que dice la doctrina. Y además, que si yo como cómplice, yo me entero del origen ilícito de la conversión, después de la conversión, después, es irrelevante. Es irrelevante. Ese no es un dolo de lavado. Si yo me entero después de la conversión. Esto es lo que dice Blanco Cordero, el dolo subsecuente. Ahora vayamos a los hechos. Hasta el 3 de junio se dieron los gastos de campaña, el financiamiento de campaña, las adquisiciones de campaña. Ahí se consumó instantáneamente. Más de un mes después se presentan los informes post-consumativo. Bien. Pregunta a nivel de estándar de prueba. Se ha probado en el juicio que
entre el 18 de mayo al 3 de junio, en ese momento se ha probado que el señor Julio Torres conocía de un acto de conversión, sabía de un acto de conversión, tenía conocimiento de un acto de conversión, de dinero maculado. Luego dicen que él el 22 de julio presentó el informe a la OMP para que sea lavado. Cuando presente el informe a la OMPE, el 22 de julio, él debería tener dolo. Pero eso sería en julio, señores. En julio. Post-consumativo. Ese es el problema, el desafío del caso, con el señor Julio Torres. Si hay dos momentos muy separados, 3 de junio y 22 de julio, 3 de junio cuando cierra la campaña y 22 de julio cuando presenta el informe, pues yo tengo que establecer dónde está el dolo. Y tengo que probarlo. Tengo que darlo por sentado. Tendría que decir, se probó que el señor Julio Torres sabía de esto antes del 3 de junio. Así. Está probado. Pero si acaso se sospecha de que él conocía de los hechos después, porque participó después, pues eso entonces de eso ya no es lavado. No es ni dolo de lavado. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, en la historia, ya más o menos en la hipótesis fiscal que yo he presentado es así. La señora Nadine Heredia supuestamente le habría dado dinero al señor Ilan en efectivo para que el señor Ilan gaste en efectivo él. Y ahí no tenía ninguna participación el señor Julio Torres. Por eso es que no tiene dominio del hecho, por eso es que es cómplice. No tenía dominio. Se ha probado que en esa hipótesis fiscal, en esa historia fáctica, se ha probado que el señor Julio Torres ahí tenía dolo en ese momento. Por eso es que con el señor Julio Torres en realidad esa complicidad está mal planteada, totalmente mal planteada. Igual acá, ¿no? También se sostuvo. En el año 2011, entre el 18 de mayo y el 3 de junio, supuestamente, esa es la hipótesis fiscal, el señor Ilan Heredia tenía dinero en efectivo y que él gastaba. Si no se dicen qué gastó, cuánto dinero tenía y con quién, a quién pagó, ¿cómo se prueba entonces que el señor Julio Torres, en ese periodo, en ese marco temporal, del 18 de mayo al 3 de junio, cómo se prueba que el señor Julio Torres ahí tenía dolo? ¿Cómo se ha probado eso? Que él tenía dolo de conversión. Y no hay ninguna prueba sobre eso. Si a él lo colocan después. Y es más, ¿cuál es el aporte que el señor Julio Torres habría tenido en ese marco? Donde se estaban dando supuestamente los gastos de campaña en efectivo. Ahí no hay nada de nada. O sea, no hay ningún medio probatorio de nada. Todas las pruebas apuntan más bien a que el señor Julio Torres, él manejaba la cuenta, él recibía el aporte y él depositaba. O sea, todo lo contrario, absolutamente al revés. Por eso es que esta hipótesis fiscal, presentada ahí los hechos, de que hay un dinero en efectivo, que se manejaba en efectivo, es absolutamente inverosímil. O sea, no está probado con ningún medio probatorio. Las actitudes neutrales del señor Julio Torres están probados en el juicio. Miren, con el señor Barbosa, que es el testigo neutro y el testigo experto en este caso para hablar sobre la realidad de las campañas, dice esto. Yo le hago esta pregunta directa. Si un aportante verificado por la OMPE posteriormente niega su aporte, ¿habría alguna sanción administrativa? Y él dice, no hay ninguna sanción administrativa detallada en el reglamento. No es una ilicitud, dice, y mucho menos una sanción. O sea, no era nada ilícito en la mente de cualquier tesorero. Por eso, ¿por qué es importante esto, doctores? Porque si a mí me dicen que me van a dar un recibo o yo tengo que emitir un recibo y yo no encuentro una irregularidad, o sea, yo no tengo conciencia de que ese sea ilegal, sea ilícito, no tengo ninguna conciencia de eso, actúo de buena fe. Precisamente porque en el ordenamiento jurídico, precisamente me dicen, ahí no hay sanciones, no hay irregularidades. Entonces, confío en el comportamiento de las personas. Otra pregunta, porque ese es otro tema que también le quieren sentar al señor Julio Torres. Durante una revisión, ¿es posible que el partido presente información requerida fuera de plazo? Porque es otro tema que le tocan al señor Julio Torres. ¿Por qué lo ha presentado fuera de plazo? Indicio de lavado. Conducta neutral. ¿Qué dice el señor Barbosa? Sí,
era casi la mayoría de veces. El propio testigo Barbosa dice, en la mayoría de veces, de todos los partidos, la mayoría de partidos presenta fuera de plazo. ¿Y hay alguna sanción frente a ello? No. O sea, en otras palabras, yo presento fuera de plazo, como lo hace cualquier tesorero, eso es lo que dice cualquiera, porque no tienen una conciencia de antijuricidad. No hay una conciencia de ilicitud. El propio testigo lo dice, y por eso es que la mayoría de veces, la mayoría de partidos, pues a veces se demoran en el plazo. Otra pregunta. Según el reglamento, ¿tenían la obligación de indagar sobre antecedentes penales o policiales de los aportantes? Nada de eso, dice el señor Barbosa. El tesorero no tiene por qué indagar, no indaga. Sobre deudas, tampoco, dice, nada de eso. El tesorero no indaga eso. Y viene esta pregunta fundamental. Por favor, quisiera que le presten atención a esta parte del testimonio, porque aquí fuimos directo al corazón del caso. Le preguntamos esto. Si la ley misma no obliga a que el aportante firme, si luego un aportante negara su aporte, miren, esto me pudo haber pasado a mí si fuera tesorero. Si un aportante negara, ¿qué mecanismos tendría un partido para contradecir esa negación? Y el testigo responde, yo le puedo decir que son vacíos que tenía la ley. Así, son vacíos que tenía la ley. En otras palabras, doctores, si yo hubiera sido tesorero en el 2011 de un partido y la ley no me establece reglamento, no me da pautas, no, yo asumo que no hay problema, confío, y si un aportante viene a juicio y dice, señores, ¿sabe qué? El aporte que le di al doctor León, yo lo niego, yo no aporté, no tendría cómo responder. Me quedaría inerme. Solamente tendría que esperar que me pongan las condenas y me manden a la cárcel. Pero si el reglamento hubiera sido bien hecho y establecía sanciones, todos los tesoreros se hubieran puesto también ojo a eso. Pero el mismo Barbosa, que es testigo experto y neutral, dice, habían vacíos en la ley. Bien, esos vacíos de la ley hizo que tesoreros como el señor Julio Torres confiaran de buena fe, sin presagiar que 5 o 6 años más las personas en su rostro, en el juicio, le iban a negar esos aportes. Y que ahora él no se ve indemne, inerme ante eso. Bien, otra pregunta, solamente un punto nada más. Usted acaba de mencionar a los vacíos cuando dice eso. Se está refiriendo a las dos campañas. Y el testigo dice, en general, hasta el año 2017 ocurría eso. Mire, no es solamente el tema del Partido Nacionalista, no es solamente Julio Torres. Hasta el 2017 ocurría eso. Y estos vacíos legales generaban problemas a los partidos. El testigo responde, por supuesto. ¿De qué manera debían reportar? Lo está diciendo el testigo. El mismo testigo experto está diciendo, claro que esos vacíos le generan problemas a los partidos. Y ese es un problema que está sufriendo ahora el señor Julio Torres, pero de buena fe, no por lavado. Vayamos a otro tópico que son los audios, puntuales, sobre este tema de los audios. Doctor León, se ha extendido la proyección de los tiempos. Tenemos otra audiencia a las 9:30 de la mañana. ¿Cuánto tiempo más le falta, doctor, para terminar? Sí, mire, para hoy tenemos cerca de 8 audiencias por día y pensábamos que iba a terminar incluso para poder abordar los alegatos ya de la última parte, bueno, la tercera, ¿no? Pretendía con unidad de transferencia. ¿Cuánto tiempo más le falta, doctor? Debe ser seguramente, mire, doctora, a ver, audios. Estoy en la diapositiva, estoy en la diapositiva 132 de 181. Pero, como verá, estoy corriendo explicativamente, ¿no? ¿Cuánto tiempo, doctor? Para verificar. Debe ser de 20 minutos a 30 minutos, doctora, para acabar estas diapositivas. Bien, la doctora Cornejo, el doctor Cubas por la señorita Hilary Humala. Vamos a tener que correr en una sesión más. Buenos días, el tema. Hemos dado todo el tiempo posible para la presentación de alegatos. Así nos parece, doctor León, que puede aminorar porque su patrimonio es una imputación bastante
concreta en relación a otras partes procesales, ¿no? Entonces le pedimos verificar su tiempo. Vamos a continuar, doctor León, en la próxima sesión, conforme se había señalado, que esta es una sesión puente por el tema del periodo vacacional, al 5 de marzo, próxima semana, 5 de marzo, como está establecido, 8:30 de la mañana, doctor, debe concluir sus alegatos de clausura respecto a su patrocinado, el señor Julio Torres Aliaga. Muchísimas gracias, doctor. Palmamos con los alegatos de clausura de la defensa de la señorita Hilary Humano, ¿no? La doctora Cornejo o el doctor Cuba, me parece. Bueno, en esa sesión tenemos hasta las 10 de la mañana y en todo caso estaremos, doctor, tiene que concluir en la siguiente sesión, por favor, porque todavía le faltan los últimos alegatos del caso, que es del Partido Nacionalista Peruano. Vamos a Así lo haré, doctora. considerar Concluiré el 5 de marzo, como usted dispone. Sí, a continuación verificaríamos en todo caso las partes ya saben que la siguiente sesión será el 13 de marzo, ¿ya? También a las 9 de la mañana. El 5 de marzo empezamos 8:30 y el 13 de marzo empezamos a las 9 de la mañana. Nos parece que la proyección, doctor, va a ser que el 13 de marzo va finalmente a concluir con sus alegatos del Partido Nacionalista. Correcto, doctor, correcto. Eso nos va a hacer posponer una semana más lo que habíamos proyectado. Muy bien, el 5 de marzo anunciaremos respecto a las demás fechas en las que incluiremos la autodefensa material y la emisión del fallo, que esperemos sea precisamente para este próximo mes de marzo. Muy bien, también por favor pedimos para las subsiguientes sesiones nos vayan señalando si hay alguna parte procesal que requiere o considera o solicita ser escuchado en su autodefensa material de forma presencial. Nos lo van diciendo, por favor, para el tema del agendamiento. Terminamos la presente sesión, siendo las 9 de la mañana, 33 minutos. Muy buenos días con todos. Hasta el 5 de marzo, 8:30 de la mañana. Buenos días. Buenos días con todos. Buenos días con todos. Buenos días.